Muy buenas noches, estimados participantes. Les voy a abrir muchas, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galleno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el diplomado de alta especialización en cáncer de ovario, que es prevención, el diagnóstico y tratamiento. Es parte del curso modular, que es anatomía patológica de los tumores del ovario. Asimismo, el ponente a cargo es por el doctor Ávila Mita. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que lo solicite el doctor. Las dudas, consultas o preguntas es al finalizar la ponencia. Y respectivamente el material, la clase grabada y el certificado estaremos dejando nuestros contactos para que se puedan comunicar con nosotros. Le doy el paso, doctor Milton. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, a todos los que están justamente por este medio. Captar un poco de lo que es el segmento de anatomía patológica. Hoy día vamos a hacer estas charlas respecto a la parte de anatomía patológica del ovario. ¿Listo? Entonces, ya en anteriores charlas justamente que realicé también se abarcó parte de lo que es el segmento de cuello uterino. En esta ocasión, pues hay un tema muy importante que es el segmento de ovario. Bien, siempre agradecido con el Centro de Capacitación Público-Privada, Galenos, justamente por la confianza puesta en mi persona. Y bueno, esperemos colmar las expectativas de todos los participantes. En unos momentos más voy a compartir la presentación del día de hoy. Siéntanse cómodos y bueno, pues a darle la atención pertinente al caso para tener un buen desarrollo de este tema. ¿Listo? Bien, denme un par de minutitos para compartir y enseguida arrancamos con la ponencia del día de hoy. Bueno, cabe recalcar y algo bien importante, las preguntas la pueden realizar en el transcurso del tema, pero por lo común se lo realiza en el chat. ¿Listo? Lo pueden realizar en el chat. Y si es el caso, al finalizar, pueden activar el micrófono para que puedan verter también sus preguntas. ¿Listo? Bien, enseguida les comparto la presentación para dar inicio a esta ponencia del día de hoy. Bien, ahora sí, gracias por su paciencia. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con la ponencia. Vamos a hablar de lo que es la anatomía patológica de los tumores del ovario. Ya nos vamos a referir justamente a ese segmento en específico. Vamos a hablar de la descripción anatómica normal. Ya vamos a ver enseguida cuáles son los tópicos que vamos a tocar el día de hoy para ya por lo menos dar noción a este curso en su primer módulo y a esta ponencia internacional a este nivel. ¿Listo? Revisemos entonces, vamos entonces con el primer segmento. El día de hoy entonces abarcamos anatomía patológica de los tumores de ovario. Bien, comenzamos. Entonces, con este segmento, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son los tópicos más importantes de los tumores de ovario que pueden existir? Entonces, debemos considerar la anatomía e histología normal para poder comprender de mejor manera todo lo que viene posteriormente. Vamos a hablar de la configuración externa y relaciones. La más básica, no nos vamos a especializar en la parte anatómica ni histológica, sino más que todo en la parte anatomopatológica e histopatológica. Entonces vamos a hablar de lo que es la configuración interna y la constitución que presenta el mismo, en este caso el órgano como tal. Vamos a hablar de la anatomía patológica e histopatología, pues tiene mucha tela por cortar, ¿no? Este segmento. Hay quistes no neoplásicos y funcionales, hay tumores del ovario como tal que tenemos que hablar, que es el tema principal del día de hoy. Es un paso más a lo que se va a mencionar en este curso, en este caso más adelante, en otras ponencias, claro que sí, en el segmento de lo que son tumores benignos, por ejemplo, y lo que son los tumores malignos como tal, como es el cáncer. Vamos a hablar de lo que es la clasificación de la OMS de las neoplasias ováricas, ¿listo? Vamos a hacer un segmento esquemático para poder comprender a grosso modo ya a qué se refieren justamente estos tumores, ya cómo es que en este caso se clasifican, de acuerdo a lo que es la histología como tal, cómo es que debemos
abarcarlo como tal. ¿Listo? Bien. Atentos, entonces comenzamos con este punto. Cuando hablamos de lo que es la anatomía y parte de lo que es la histología, en la anatomía debemos considerar la configuración externa y las relaciones de este órgano. Primero hablemos de qué son los ovarios. Pues los ovarios son órganos, son glándulas, son órganos, pero que clasifican dentro de lo que son glándulas citocrinas, ¿ya? Entonces, glándulas mixtas. Citocrinas en este caso porque producen las células, en este caso los gametos femeninos, como es el caso de los oocitos u óvulos, también llamados, y por otra parte producen también hormonas como los estrógenos y progesterona a partir de lo que es el folículo que vamos a conocer enseguida. Anatómicamente, hablando de lo que es la configuración externa de este órgano, debemos considerar una forma de almendra u ovoide, ¿ya? Pero aquí algo bien importante. Debemos considerar la edad, en este caso, y la fertilidad en la mujer. ¿Listo? Entonces, debemos conocer que tiene la forma de almendra u ovoide, pero la superficie varía de acuerdo a la fertilidad o edad fértil de la mujer. El tamaño básicamente va de 3 a 4 centímetros de longitud. Hay una forma bien sencilla de recordar, esto del tamaño también es importante, ¿ya? Aquí, para recordarlo fácilmente, es 1 por 2 por 3, ¿no? 1, 2, 3, solo es contar eso y listo, ya tenemos las dimensiones. 1 con respecto al espesor, 2 con respecto a la anchura y 3 con respecto a la longitud que presenta este órgano. 1 por 2 por 3, ¿listo? Como máximo hasta 4 centímetros de longitud. Este detalle es importantísimo. Enseguida hablamos y lo mencionamos por qué. El color es blanco grisáceo ya cuando hay, en este caso, alteraciones. Cuando es normal, cuando está en vivo, es blanquecino. Ya cuando hay alteraciones que delimitan un factor necrótico o lesivo, ya se torna grisáceo. Ya de forma patológica ya llega a ser grisáceo. Por ejemplo, en disecciones anatómicas en cadáver, blanco grisáceo, pues es el color que se va a ver, ¿no? La consistencia es dura y renitente, ¿no? Entonces, una vez que se pueda tocar, entonces vuelve a la misma forma en la que se encuentra. Y la función, ya les había mencionado de un inicio, es una glándula citocrina. Bien, aquí un detalle que hay que mencionar es lo siguiente. Vamos a dibujar un poco, vamos a hacerlo esquemático. Debemos saber que el día de hoy vamos a echar de mano de lo que es la tableta gráfica. Entonces, este segmento, el ovario, pues presenta dos estadios. Uno, que hace que tenga este tipo de arrugas, ¿ya? Y otro que sea totalmente liso. ¿Listo? Entonces, hay dos formas en las que se puede encontrar, de acuerdo a la superficie, porque no hemos hablado acá, en esta característica no está la superficie. Entonces, la superficie puede ser rugosa, ya puede ser rugosa, como también puede ser lisa. ¿Listo? Entonces, esto varía de acuerdo a la fertilidad. ¿Listo? De acuerdo a la fertilidad de la mujer. En estadios fértiles se encuentra en este sentido, rugosa, con varias cicatrices. Estas cicatrices producidas por cada ovulación que presenta la mujer a lo largo de su vida fértil, a partir de los 12 años de edad hasta los 45 años. Y eso todavía hasta los 40 se cataloga como punto de corte. ¿Listo? Entonces, la fertilidad, en este caso una mujer fértil, pues es rugosa. En una mujer ya que no presenta fertilidad, en una mujer ya infértil, ya suele ser lisa, siendo que ya no se presentan estas cicatrices denominadas estigmas, ya no hay estas cicatrices por ovulación, por ende ese ovario presenta una superficie casi totalmente lisa.
Eso se da en este caso antes de la fertilidad de las mujeres, que va desde lo que es el nacimiento hasta lo que es la pubertad, y es un poco más antes, hasta los 12 años de edad. Y va desde lo que son los 40, 45 años de edad hasta, pues, hasta los 75 años y, bueno, hasta el tope de vida, ¿no es cierto? Entonces, fértil con estigmas, infértil sin los mismos. Y eso es catalogado de manera normal, por si acaso. Bien, también, ¿qué tenemos que saber de esto, de los ovarios? Debemos delimitar la suspensión que presenta. ¿Cómo es que el ovario se mantiene en el lugar? ¿Ya? Ya vamos a ver enseguida en qué lugar se encuentra, porque anatómicamente tiene su posición adecuada. Entonces, este ovario se encuentra en la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca izquierda. Se mantiene en el lugar gracias a estructuras de suspensión. Entonces van a existir estructuras anatómicas que van a sujetar este órgano. Entre ellos va a estar el mesoovario, ¿ya? El mesoovario, que es un repliegue de la hoja posterior del ligamento ancho que va al hilio del ovario, ¿ya? El hilio del ovario, pues, es el segmento donde ingresan vasos sanguíneos, la inervación e irrigación del mismo. ¿Listo? Entonces, esa línea que, en este caso, el ligamento ancho, su hoja posterior, hace que penetre e ingrese en esa línea se la demarca y se la conoce como la línea de Farré-Waldeyer, ¿ya? Que va junto con lo que es la hoja del peritoneo más el epitelio ovárico. Entonces, va a haber una fusión de esos dos. Ahí están las líneas segmentadas de color amarillento, que nos da la idea de lo que es la línea de Farré-Waldeyer, que es justamente donde se va a implantar el mesoovario, un repliegue de la hoja posterior del ligamento ancho al hilio ovárico, y a su vez parte de lo que es la hoja del peritoneo con la unión del epitelio ovárico. ¿Listo? Entonces ya tenemos otro panorama interesante. Se sujeta por este mesovario. También se sujeta por el ligamento suspensorio del ovario, también conocido como infundíbulo pélvico o más conocido como lumbo ovárico, porque proviene desde lo que es la fosa lumbar hacia el segmento del ovario como tal. ¿Listo? Entonces llega y en el interior de este ligamento se van a encontrar lo que son los vasos útero-ováricos. Es decir, aquí llega, en este caso, la arteria ovárica, ¿ya? Y una rama de lo que es la arteria uterina del cuerpo uterino. ¿Listo? Entonces, también por ahí se drenan lo que es las venas ováricas, que en el lado izquierdo llegarán hasta la vena renal, y en el lado derecho, pues llegarán hasta la vena cava inferior. Es en este segmento, es en el polo superior, ¿ya? Que también se relaciona con lo que es las fimbrias, se relaciona con lo que es el ligamento fimbriado de Richard. Otro segmento de suspensión que sujeta a los ovarios es el ligamento útero-ovárico, ¿ya? Es justamente este que está delimitado de color azul, ¿ya? Este es el ligamento útero-ovárico, el cual relaciona parte de lo que es el cuerpo del útero con el polo inferior o extremo inferior del ovario. ¿Listo? Entonces va desde el ángulo uterino. El ángulo uterino es este segmento, ¿ya? Que determina el corno o cuerno uterino, ¿ya? Por debajo se encuentra ya este ligamento, que es el ligamento útero-ovárico. Y por último estará el ligamento tubo-ovárico, ¿ya? Que mantiene la unión de este segmento, que es un segmento del oviducto o las trompas uterinas o trompas de falopio, ¿ya? Que mantiene unido también a lo que es el ovario, ¿ya? Entonces mantiene el pabellón de la trompa de falopio unido al segmento o al extremo superior del ovario.
Bien, es todo este segmento. Bueno, hasta ahí sencillo, todavía estamos viendo la parte normal, ya enseguida vamos a la parte patológica. Con respecto a lo que es, en este caso, la estructura, pues debemos saber que en la superficie presenta un epitelio superficial. Desde ahí partimos, porque desde ahí es importantísimo. Hay, en este caso, tumores que llegan a ser tumores del epitelio superficial, ¿ya? Entre ellos vamos a tener tumores serosos, tumores mucosos, tumores endometroides, ¿ya? Entonces, es clave que ustedes ubiquen todo este segmento. Es un epitelio cúbico simple, ¿ya? Que está en la superficie libre del ovario, ¿ya? ¿Y cuál es la superficie libre del ovario? Pues se los demarco, no hay problema. Ahí está de color verde, es todo este segmento. Todo esto que está hacia afuera es la superficie libre del ovario. La superficie libre del ovario, que histológicamente se puede apreciar un epitelio cúbico simple. Y como es un epitelio cúbico simple, pues va a tener células y esas células van a presentar núcleo y esos núcleos en cualquier momento pueden alterar, se pueden alterar y formar tumores, ¿ya? Esto por influjo hormonal, ¿ya? Por el influjo hormonal, estas pueden proliferar, como también pueden formar tumores, ya sean sólidos o cavitarios, ¿listo? Entonces es importantísimo ubicar cada segmento normal para entender lo patológico. Lo siguiente es el estroma. Ya estamos hablando de todo lo que está aquí adentro. Todo esto es el estroma. Todo el contenido del ovario es estroma. Y ese estroma se divide a la vez en dos. El estroma cortical, aquel que se encuentra en la corteza del ovario, entonces lo vamos a dividir en dos segmentos. Uno que es corteza, todo lo que está afuera, se va a llamar estroma cortical. Y ese es estroma cortical donde se encuentra, en este caso, una capa que es de tejido conectivo denso y regular, que es la albuginia superficial, ya el tejido conectivo. También tiene algunas fibras musculares lisas y lo más importante aquí, ahí es donde se encuentran los folículos. Estos folículos que por contenido tienen en este caso, los oocitos, los óvulos, que van desarrollando a medida que va desarrollando el folículo. Para estos reciben un flujo hormonal muy fuerte. El estroma cortical, para que jamás se olviden, recibe influjos hormonales fuertes de dos hormonas llamadas gonadotrofinas a partir de, en este caso, la hipófisis. Para ser más exacta, la adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces, la hipófisis anterior produce una hormona gracias al hipotálamo, que el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hipófisis anterior produce las gonadotrofinas, como su nombre lo dice, gónado, pues que va a las gónadas, y trofos, que significa a su estructura o composición. Entonces, hay dos tipos que llegan acá. La LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que curiosamente llega hacia los folículos para su desarrollo. Una vez que los folículos han desarrollado con lo que es el óvulo por dentro, el óvulo es liberado y solo queda el folículo vacío. Y el folículo vacío recibe influjos de la hormona luteinizante. Y a partir de eso, pues se generan hormonas. El estroma cortical también genera hormonas como los estrógenos y la progesterona. ¿Ya? Entonces, va de esa forma. Solamente es cuestión de recordarnos un poco la parte básica. Por dentro en este caso, en la parte del estroma, si hay un estroma cortical, pues hay un estroma medular, que ya es el contenido en la parte interna. Este será el estroma medular, ¿listo? Que no es nada más que tejido conectivo laxo
y vasos sanguíneos que se encuentran en la región. ¿Listo? Entonces, tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Nada más. Entonces, justamente lo que ingresa por el hilio ovárico, pues se encuentra ahí anidado en el estroma medular. Y bien, ahí está, podemos deducir este segmento. Vamos a borrar todo lo que hemos pintado. Y aquí está un esquema más bonito, ya sin pintar ni nada. Este es el estroma medular y este es el estroma cortical. Y hacia afuera el epitelio superficial en la superficie libre del ovario, o también conocido como epitelio germinativo. Bien, en el hilio ovárico lo que se encuentra sobre todo es el rodete ovari, que es similar a lo que es la red de testis a nivel del testículo, células iliares de Leydig, y eso nos sirve bastante para entender también que existen tumores, ¿ya? Tumores de Leydig o tumores de las células de Leydig, y los restos adrenales de Marchand. Ya restos adrenales de Marchand, que son células que producen, que son parte del sistema neuroendocrino difuso, que también producen en cierta cantidad algunas catecolaminas. Bien, vamos con las relaciones. Hasta aquí todavía seguimos hablando de anatomía normal e histología normal. En las relaciones, pues debemos saber cuáles son los órganos que están a su alrededor. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque básicamente si va a haber una tumoración, y sabemos que el concepto de tumor es un aumento de volumen, pues va a haber compresión en las estructuras vecinas. Por ende, es importante saber y reconocer qué estructuras se encuentran alrededor de estos órganos. Vamos entonces con estos segmentos. ¿Qué partes tiene el ovario? El ovario presenta caras, la cara lateral, cara medial, ya presenta un borde anterior, un borde posterior o libre, presenta un extremo superior, un extremo inferior o polo superior y polo inferior, ¿ya? Lo primero que vamos a revisar es la cara lateral. La cara lateral, que las relaciones van a variar, ¿ya? Van a variar de acuerdo a, en este caso, van a variar de acuerdo a el estado o, en este caso, la, la parte de generación que tenga, en este caso, la mujer, ¿no es cierto? Si es nulípara o es multípara, ¿ya? Según ese estadio en el cual se encuentre. Bien. Vamos entonces con nulíparas. ¿Qué es lo que sucede con las nulíparas? El ovario se encuentra, se anida, ¿ya? En la fosa ovárica en nulípares, en aquellas que todavía no han concebido, todavía no han, en este caso, tenido un hijo como tal, no han sido gestantes. Entonces, ahí no hay una reorganización de órganos, porque sabemos muy bien que con el embarazo la mayor parte de los órganos se va moviendo. Por lo tanto, como no está, en este caso, no hay ninguna modificación in situ en el lugar, pues el ovario se encuentra en la fosa ovárica. Y esta fosa ovárica tiene límites. En la parte antero e inferior, ya, se está en relación con el segmento del ligamento ancho, ¿ya? Entonces, aquí vamos a delimitar un poco. Vamos a rayar la cancha, como quien dice, ¿no? Y vamos a delimitar un poco. En este gráfico, ¿qué estamos viendo? En este gráfico estamos viendo, para ubicarnos un poquito más, esto es el segmento anterior. Todo esto que están viendo acá será la vejiga, ¿ya? Todo esto es la vejiga. Este es el útero. Aquí este será la parte posterior. La parte lateral, aquí estamos viendo parte de lo que es la línea innominada,
ya de lo que es el bacinete menor o pelvis menor, ya, y estaríamos viendo la parte medial, ¿ya? Entonces sería anterior, posterior, lateral y medial, ya para ubicarnos de mejor forma. Entonces, antero inferiormente, pues estarás refiriendo a este lugar, antero inferiormente, se encontrará el ligamento ancho, y claro que sí, se encuentra el ligamento ancho. Posterior, hacia atrás, pues encontramos el uréter, ¿ya? Entonces, aquí justamente lo voy a demarcar de color verde. Esto que se está viendo acá es el uréter. El uréter que está justamente pasando en la parte posterior. ¿Listo? En la parte superior, aquí arriba, lo vamos a ver en otro gráfico, estarán pasando los vasos ilíacos internos y externos, porque obviamente pasa lo que es la arteria y la vena, por eso son vasos ilíacos internos y externos. Y en el fondo de toda esta fosa, se encontrará la arteria umbilical y los nervios y vasos obturadores. En el caso de multíparas, ¿ya? El ovario se mueve un poco, entonces ya no se encuentra en la fosa ovárica. Forma una fosita que se conoce como la fosita subovárica. Eso significa que desciende un poco, también conocida como la fosita de Claudius. Entonces, esto significa un poco, entonces las relaciones también cambian. Eso significa que en la valoración, cuando nosotros tengamos que valorar tumores en una mujer que nunca ha tenido hijos, y tumores en una mujer que sí ha tenido hijos, tendremos que pensar un poco en las relaciones anatómicas y variaciones que existe en ambos grupos etarios, bueno, en ambos grupos como tal, ¿ya? Entonces, anteriormente, pues se encontrará el uréter. Posteriormente estará la pared inferior de la pelvis. Inferiormente estará el repliegue recto uterino. El repliegue recto uterino ya es un repliegue que está en relación con la capa que cubre lo que es el recto y parte de lo que cubre con el segmento del cuello uterino, por eso se llama recto uterino, que forma un fondo, el fondo de saco de Douglas, ¿no? Y bueno, en el fondo de esa fosita subovárica se encuentran los vasos y nervios glúteos. Vamos con la cara medial. La cara medial prácticamente está en relación con el infundíbulo. Aquí se puede apreciar bastante bien, lo voy a pintar de color amarillo. Ahí está el infundíbulo. Ya, esto medialmente está en relación con el infundíbulo. El borde anterior o mesoovárico, este es el borde anterior, está en relación con el mesoovario. Ya habíamos dicho que es el mesoovario, por eso borde anterior o mesoovárico. El mesoovario es la estructura que sujeta. El lugar donde llega se conoce como borde anterior. Y el lugar donde penetran los vasos sanguíneos se conoce como hilio ovárico. No confundir esos términos tampoco. Por último, miren, se ve así en vivo y en directo. Es un tanto, aquí está un poco apelotonado todo este segmento, es un poquito más extendido. Ya aquí se puede apreciar de color blanquecino todo lo que es el ovario. Aquí hay un ligero aumento de volumen. Aquí se puede apreciar lo que es el pabellón de los oviductos. Aquí está el oviducto. Todo esto es el oviducto. Entonces, lo voy a pintar de mejor forma de color celeste para que se entienda muy bien todo lo que es el ovario. Ahí está uno y aquí está otro. Hay un ligero aumento en el lado, estamos en el lado derecho, ya hay un ligero aumento en el segmento. Y bien, se puede apreciar, esto es en vivo. También aquí están los cuernos uterinos. Y bueno, hasta ahí entonces, la extremidad tubárica o superior va a estar en relación con el ligamento suspensorio del ovario, ya habíamos dicho, el ligamento lumbovárico,
y la franja ovárica, que no es nada más que una digitación que presenta el infundíbulo para adherirse al ovario. Y en este caso, la extremidad inferior o uterina, la cual está en relación con este ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario. Ya hasta aquí yo creo que clarísimo, ¿no? Súper básico, entendible, realmente fácil y sencillito. Muy bien, espero todos esté comprendiendo bastante bien. Si hay alguna duda, les recuerdo, pueden escribir al chat. Y bueno, hasta el momento vamos bien, continuamos. Vamos ya con la patología benigna del ovario, ya entrando ya a detalle. Ya sabemos la parte normal, hemos recordado bastante. Entonces, la patología tumoral benigna del ovario se divide en dos. Uno, en quistes funcionales y dos, en tumores benignos. Vamos a comenzar primero con esto de los tumores benignos, ¿ya? Nos vamos a referir primero a estos como patología benigna. En la mayoría de los casos, los colegas prefieren llamarle patología benigna o patología tumoral benigna, ¿ya? Y dar como diferenciar a lo que son los quistes funcionales. En la patología tumoral, entonces, debemos saber que se presentan el 75%, es un 75% del total de las tumoraciones del ovario, ¿ya? Entonces, eso significa que la mayoría de los aumentos de volumen que tenga este órgano son de naturaleza benigna. Hay una mayor frecuencia en edad fértil y esto por las modificaciones que existen, ¿ya? La edad fértil de 20 a 45 años, ya habíamos dicho que hay un parámetro también bastante alargado, que es desde los 12 años. A partir de esa edad, en este caso, a partir de los 45 o menos de 20, la frecuencia va disminuyendo. Predominan los funcionales, eso significa aquellos que producen hormonas, son más frecuentes en nulíparas, ¿ya? Eso significa en mujeres que nunca han concebido, y así también reducen la incidencia el uso de anticonceptivos orales, ya los famosos ACOs, ¿no? Entonces, ya en la jerga médica se prefiere llamar ACO directamente, ¿no? En vez de estar mencionando, utiliza anticonceptivos orales o, en este caso, al momento de recetar directamente, ¿no? Uso de ACO, listo. Vamos con lo que es la clínica. Cuando hablamos de esta patología tumoral, pues nos tenemos que imaginar, dependiendo la dimensión en la que se encuentre. Si realmente es muy grande, en este caso, las manifestaciones clínicas se van a comprender por compresión o por el fenómeno de masa ocupante. ¿Listo? Eso significa que haya presión de los órganos vecinos. Y como ya hemos repasado un poco de la anatomía, pues nos damos cuenta de que puede presionar el uréter, de hecho que sí, puede presionar, en este caso, los vasos, sobre todo los vasos ilíacos, puede presionar el nervio obturador y por ende, pues dar molestia pélvica, dolor pélvico. ¿Listo? Entonces, todo tiene su porqué en la parte anatómica, se explica bastante bien, ¿no? La clínica, esto aparece cuando hay un gran tamaño, eso ya les he mencionado. En este caso también hay molestias pélvicas por compresión, solo te tienes que imaginar que hay, te tienes que recordar que hay alrededor, ¿ya? Si es en la fosa ilíaca derecha, aparte de lo que es el uréter, y si el tumor es bastante grande, pues puede presionar lo que es el apéndice y también irritar el segmento, pues uno puede pensar también de una apendicitis en la región, ¿ya? Puede haber pesadez en el abdomen inferior, esto por el fenómeno de masa ocupante, ¿listo? Entonces también pueden deformar la región haciendo que el perímetro abdominal aumente. También los síntomas compresivos, ya, y cuadros obstructivos también son importantes, sobre todo los renales, ya, que hacen que el paciente se queje de cólicos en el lugar, ¿ya? Entonces ahí la clínica también es importantísima. También hay síntomas derivados de alteraciones hormonales.
Si hemos dicho que los más, en este caso, los más frecuentes son funcionales, significa que van a dar grandes influjos hormonales. Entre esos grandes influjos hormonales estarán los estrógenos, la progesterona. ¿Listo? También pueden, en este caso por feedback, pueden hacer que se produzca bastante cantidad de la hormona folículo estimulante, pero bueno, sobre todo estrógeno y progesterona. Si el estrógeno aumenta, hace que esto inhiba la formación, o en este caso, el desarrollo endometrial. Por lo tanto, lo que hace es que exista amenorrea, ¿ya? También recordemos muy bien que los estrógenos, ya en sus tres denominaciones, en sus tres estadios, que es la estrona, el estriol y el estradiol, que entre ellos el estradiol llega a ser el más potente, pues puede formar el desarrollo de folículos pilosos en lugares que en las mujeres no deberían tener. Pues a eso se lo denomina hirsutismo, ¿no? Entonces, hay un aumento considerable de los folículos pilosos en el segmento velloso facial. La masculinización también les aumenta en este caso, la tensión de las cuerdas vocales llega a ser mínima, por ende, pues la voz se torna más grave. Hay galactorrea, ya esto por el feedback que se produce, a ver, la producción exagerada de leche, y la hemorragia uterina anormal. Ya no estamos hablando de un ciclo menstrual, estamos hablando de hemorragia uterina anormal. Esto por fragilidad de vasos sanguíneos, y eso debido al influjo hormonal. ¿Listo? También existe lo que es la torsión, que es lo más frecuente, y esto ocurre en tumores de tamaño medio, ¿ya? Entonces, la torsión puede ser que haya una lesión justamente del hilio ovárico, por lo tanto, va a existir compromiso circulatorio, necrosis, ya necrosis del lugar, haciendo que este cuadro sea, en este caso, un cuadro más de índole quirúrgico, ¿no? De índole quirúrgico y pues de un tratamiento urgente. Bien, hasta ahí espero que todo esté comprendido. Así continuamos. Entonces, como estamos justamente en este segmento, continuemos y vemos. También existe ruptura, ya, ruptura del segmento, en este caso puede ser por la misma torsión, ya se delimita bastante, se marca bastante la región ovárica, y eso puede hacer que haya una ruptura de la superficie del estroma cortical y así también de lo que es el epitelio superficial. Entonces, la complicación, esta es una complicación, la ruptura ovárica es una complicación secundaria a traumatismos. A su vez de que tiene una masa ocupante, pues el paciente también puede tener algunos traumatismos, ya sea por golpes en el lugar, violencia intrafamiliar, por ejemplo, o algún traumatismo por accidente de tránsito, caídas, ¿no? Que justamente lesionen el lugar. Y bueno, hay un dolor agudo, en este caso, en el lugar, que posteriormente presenta alivio, ya una remisión rápida. Puede haber síntomas de peritonitis, se asocian a náuseas y vómitos. Y bien, entonces puede haber en la clínica algo que nos indique justamente la ruptura del ovario, sobre todo secundaria a traumatismos, ¿no? Y una hemorragia interna, esto por la ruptura de vasos de la pared. Esto recordemos muy bien porque al tener ese fenómeno de masa ocupante, los tumores de ovario presionan, ¿ya? Y al presionar también hacen que presenten fragilidad en la pared vascular, los vasos sanguíneos importantes y también las ramas de estos vasos sanguíneos, que son los vasos ilíacos. Una rama, por ejemplo, la arteria ilíaca interna es la que hemos visto, en este caso la arteria umbilical, que es contenido de la fosa,
¿ya? Que es contenido de la fosa ovárica, que es también comprometido justamente formando lo que es hemorragia interna, ¿ya? Y bueno, sucede todo este segmento, ¿no? Puede haber estas complicaciones. Y también por ecografía podemos ir revisando la naturaleza de estos tumores, de estas tumoraciones. Pueden haber tumoraciones quísticas, de contornos regulares, pueden ser unilaterales, sin tabiques ni contenidos sólidos en su interior, ¿ya? Y pues sin edema a su alrededor. Eso significa negativo para ascitis. Y bueno, pueden ser tumores que algunas veces ni siquiera se perciben, ¿ya? Y otras veces el descuido del paciente es tanto de que puede llegar hasta estos tamaños, simular un embarazo que no existe. Pero pues realmente es una masa muy, muy importante del ovario. Puede existir eso, se ha visto casos, personalmente he visto casos así, realmente un descuido tremendo de los pacientes, llegando a consulta, haciéndose hacer una ecografía para controlar qué tamaño había crecido el tumor que ya conocía, ya tenía de hecho el conocimiento del tumor, pero solamente venían para control, ya, de saber cuánto había crecido, ¿no? Entonces, sin exagerar, pues existen esos casos. Hay diagnósticos diferenciales en esta patología benigna y pues obviamente los primeros en diferenciar tienen que ser los tumores malignos. Los tumores malignos ya acompañan también sintomatología sistémica, como es el caso de la pérdida de peso, en este caso agotamiento, malestar general, decaimiento del paciente, ¿ya? Con respecto a lo que es el gasto calórico, también bastante aumentado, ¿ya? Entonces, también factores, marcadores tumorales también ya indicando que hay un proceso maligno, ¿no? Entonces se puede diferenciar. El embarazo, ya les había mencionado, pues cuando esa paciente, me acuerdo que ingresó justamente en silla de ruedas, pues parecía un embarazo, pero a la ecografía ya era un tumor, que para la buena suerte era un tumor quístico que pues puede ser removido. El embarazo ectópico también, eso por las hemorragias. ¿Listo? El embarazo ectópico sabemos que también presenta hemorragias, al igual que una tumoración benigna. La vejiga distendida o el fecaloma, ¿esto por qué? Se debe diferenciar porque recuerden muy bien que los tumores benignos de ovario, cuando son más grandes, tienden a irritar los órganos que están en relación a ellos. Caso es, anteriormente se encuentra la vejiga y posteriormente se encontrará el recto. Entonces simulan un proceso de fecaloma, una impactación fecal, o en este caso una vejiga distendida que hace que el paciente tenga, en este caso, polaquiuria. También simulan un endometrioma, salpingitis, la inflamación de, en este caso, los oviductos, miomas, apendicitis por la región y riñón pélvico. ¿Listo? Entonces simula todo eso. Entonces, el tratamiento se basa sobre todo en la edad de la paciente, los criterios ecográficos y el tamaño del tumor. Y por lo tanto, esto consiste en una conducta expectante para ver por anatomía patológica, ya si es que el paciente presenta condiciones de una tumoración benigna que puede ser removida, ya un tratamiento hormonal para detener el proceso y la cirugía conservadora ya del lugar, que hace que si es una paciente que quiere tener, que quiere concebir familia, pues entonces debe ser una cirugía conservadora, pero que es sumamente complicado por el mismo hecho, ¿no? O una cirugía radical, pues que hay compromiso justamente de que el tumor benigno vire a ser maligno. Entonces, la cirugía radical también es indicativa. Y bueno, por último, los tumores, la patología tumoral benigna también en este caso está en relación con los quistes funcionales.
Entonces aquí hay quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, los quistes tecaluteínicos, ¿ya? Y en los tumores benignos, la lista, ya que seguramente en una próxima charla la conversaremos bastante bien, es el cistoadenoma mucinoso, el cistoadenoma seroso, el teratoma quístico o quiste epidermoide, los quistes paraováricos, ya del epóforo, la hidatides de Morgagni, del paraóforo o los quistes de Garner o wolfianos, ¿ya? Entonces, estos son detalles que, bueno, hay que recordarlos. Los quistes foliculares pues aparecen sobre todo en este caso en el estroma cortical, ¿no? En el estroma cortical pues van desarrollándose, hacen que crezca solamente el folículo. El folículo maduro no se rompe. ¿Por qué? Por cuando no se rompe un folículo maduro, cuando no tiene nada que esté desarrollándose adentro. Eso significa un folículo que va desarrollándose vacío. ¿Listo? Entonces, ese folículo pues aumenta de tamaño. Ya no se rompe, no hay ovulación porque no hay óvulo ahí adentro, ¿ya? Y continúa produciendo líquido ahí adentro, que es el líquido folicular, ¿ya? Entonces, el tamaño de estos quistes no excede los 5 centímetros. En general llegan a ser asintomáticos. A veces se asocian a dolor y eso cuando hay quistes pequeños que revientan. El líquido folicular es irritante al peritoneo que rodea justamente este segmento, por lo tanto a veces puede haber un dolor, en este caso localizado, focalizado justamente en el segmento de las fosas ilíacas, cualquiera de las dos que haya reventado. Se diagnostica por ecografía como un quiste simple de pared fina, lisa y unilateral. Puede romperse de manera espontánea y causa dolor agudo, como ya les había mencionado, y el tratamiento se puede resolver de manera espontánea, ¿no? Por lo común, cuando hay quistes foliculares, pues se les indica, ¿no? Muchas veces, aquellos que todavía no han concebido familia y quieren realizarlo, pues el consejo médico, pues el aconsejar, el no indicar, el aconsejar es pues que pueda concebir en este caso familia, ¿no? Obviamente realizando un soporte terapéutico. Se puede utilizar anovulatorios por 2 ciclos, los anticonceptivos orales por 2 ciclos, ya para regularizar el influjo hormonal. También se puede hacer laparoscopía o laparotomía exploratoria en caso de no tener respuestas con los anticonceptivos orales, o cuando hay signos peritoneales de torsión o ruptura. Los quistes del cuerpo lúteo también son importantes y eso ya cuando se desarrolla el grosor de la pared que presenta el folículo. Ya entonces el cuerpo lúteo ya tiene mayor influjo hormonal, produce más hormonas, produce mayor cantidad de estrógenos y progesterona. ¿Ya? Por lo común es unilateral y también rara vez supera los 5 centímetros. Pero si se rompe también produce dolor por hemorragia abdominal. El tratamiento es también un tratamiento espontáneo, se resuelve solo, ¿ya? Y si en caso persiste la sintomatología, ¿ya? Puede ser necesario la laparoscopía o la laparotomía. Bueno, aquí ya vemos en este caso un film, una placa histológica con tinción universal de en este caso el estroma ovárico, donde se puede ver un pedazo de cuerpo amarillo y también el folículo en crecimiento con este contenido que es el líquido folicular. Aquí vemos varios folículos que van en diferente estadio y este que ya está desarrollando en el segmento. Por si acaso es una placa normal. Esto solamente para ver posteriormente cómo puede alterarse, ¿ya? En el segmento macroscópico, pues se ve en una patología benigna folicular, pues se ven estas cavernas, es un folículo que ya explosionó, que ya se reventó, al igual que estos otros, ya liberaron su contenido y queda todo este segmento que es, en este caso, el cuerpo lúteo, ya todo lo que es el cuerpo lúteo quedó.
Y en placa se ve así, ¿no? Entonces tenemos una placa, en este caso histológica, donde podemos ver todo este segmento que es el epitelio de la superficie libre, que si lo vemos en un mayor aumento será el epitelio cúbico simple. Aquí está el folículo ovárico, un folículo ovárico en desarrollo. Aquí está justamente ya con el óvulo. Eso significa que esto posiblemente, si todo marcha bien y con influjo hormonal, pues pueda dar ovulación. Y este ya es, en este caso, un cuerpo lúteo ya en degeneración o degenerativo, que es benigno, que se resuelve solo en los siguientes ciclos. Los quistes tecaluteínicos son el resultado del estímulo de altos niveles de la hormona gonadotrofina coriónico beta. Y esto, por ejemplo, se puede dar en mola o en embarazo gemelar, ¿ya? Por lo común son múltiples, están en ambos ovarios, son de gran tamaño, pueden llegar hasta 20 centímetros, producen dolor e excitación peritoneal por torsión o ruptura, ¿ya? Si no existen esos signos, se pueden ver que estos van a regresionar. En este caso, ahí después, de manera abrupta, también bajan los niveles de la hormona gonadotrofina coriónica humana, beta, después de lo que es la evacuación, ¿no? Aquí también tenemos lo que es el cistoadenoma mucinoso, esto un poco ya para ir, en este caso, viendo ya los tumores benignos no quísticos. Entonces aparecen con mayor frecuencia entre los 40 y 60 años, crecen hasta alcanzar tamaños considerables. También estos van desde 15 a 20 centímetros. En algunos casos se ha visto hasta el caso de 40 centímetros, realmente muy grandes, gigantescos. Son multiloculares y unilaterales, rara vez se malignizan. Y el diagnóstico de tipo mucinoso se realiza por histopatología, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, solo se extirpa el tumor y listo. El cistoadenoma seroso, ya, esto es muy importante de reconocer. Esto es uno de los tumores benignos que pueden malignizarse, ¿ya? El mucoso no, el mucoso siempre va a ser benigno por lo común. El que ya hemos visto, el mucinoso o mucoso o mucoide, y el seroso, ese es el que prácticamente llega a ser maligno, ¿ya? O puede malignizarse. Se presenta por lo común de 40 y 60 años de edad, pueden ser bilaterales, se malignizan, se diagnostica por bastante tejido, en este caso luteínico, ya, glandular, por eso se llama cisto, porque tiene una cavidad, una pequeña cavidad, adeno, ya, porque es, en este caso, glandular. Pues, por ejemplo, la parte luteínica es la que más está inmiscuida en este tejido, ya, y bueno, ahí está. Se hace histerectomía, ya, por la posibilidad de malignización. El teratoma quístico o quiste epidermoide es un tumor derivado de células germinales, ya, en este caso de las ovogonias. Hay que saber diferenciar lo que es el epitelio germinativo, que es el epitelio superficial, de las células germinales, que son células madre multipotentes, que van a diferenciarse en células sexuales, como son los ovocitos, óvulos, o también llamados oocitos, ¿ya? Entonces, este va a contener tejidos derivados de las tres capas germinativas. Por ende, si tiene ecto, meso y endodermo, van a hacer que se desarrolle dentro de ellos, ya, sebo, pelos, dientes, cartílago, a ver, de todo un poco. ¿Listo? Se diagnostica por ecografía y el tratamiento es quirúrgico. Se extirpa el quiste como tal. Se puede preservar el ovario, por lo tanto es conservador. También hay quistes paraováricos, ¿ya? Del epóforo como tal, los hidátides de Morgagni, que también les había mencionado. Va a haber la oportunidad también de conversar al respecto, ¿ya? Entonces, estos, para tranquilidad de quien lo porte, no se malignizan para nada. También el caso
pueden desaparecer de manera espontánea, ¿ya? O si es que presenta alguna sintomatología, se puede extirpar, ¿no? Solamente el tumor, respetando todo lo que es trompa y ovario. Y bien, he intentado compilar todo lo más rápido posible en este tiempo que se me ha otorgado para esta ponencia. Espero haber sido lo más claro posible y no generar más dudas de las que en este caso han tenido previo a este curso, ¿no? De todas formas, estoy presto también a sus preguntas y pues, agradecido por su gentil atención. Si hay alguna preguntita, lo pueden en el chat. Bien, exacto. La clasificación es importante. Gracias. Muchas gracias, estimada Selenia. En este caso, gracias por la parte de la afianza de la anatomía patológica según la clasificación de la OMS. Sí es importante, realmente aquí no me he dado el tiempo de describirla, sí les había mencionado a un inicio, ya lo voy a incluir en el material para que se les pueda otorgar también a ustedes. La clasificación de la OMS es sencilla con respecto a las estructuras que hay del segmento ovárico. Parten desde lo que es la superficie libre del ovario, desde afuera hacia adentro. Entonces van a existir tumores que van desde lo que es el epitelio superficial, el estroma cortical y el estroma medular. Entonces, por ejemplo, del epitelio superficial tenemos los tumores serosos, tenemos tumores mucinosos, los que ya les había mencionado. Entonces, sí, realmente es importante, gracias por el comentario, es importante en este caso mencionar esa clasificación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a estos tumores. Si hay la oportunidad en una próxima ponencia, pues primero que voy a hacer es eso, para que se tenga clara la situación. Muchísimas gracias por el comentario. Muchísimas gracias. Perdón, estimado doctor. De hecho que sí, es importante comenzar por ese punto. Y de hecho, seguramente lo entendió bastante bien desde el segmento histológico e histopatológico, desde lo que es la parte externa hacia la parte interna, que obviamente es lo que dictan los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. De hecho que sí. Muy bien, doctor. Muy bien, les agradezco bastante el doctor Selenia Jaimes, justamente importantísimo, la histología e histopatología. Y bueno, lo he intentado describir desde el punto de vista sencillo, pero sí se me ha ido esa parte de la clasificación. Lo primero que voy a colocar en la siguiente ponencia va a ser eso. Le agradezco bastante, estimado doctor, por el comentario. Bien, aquí hay otra pregunta del doctor Silva, Navas Silva Ronald. Dice, bueno, muy buenas noches, igualmente para usted, estimado colega, desde Ecuador, y bueno, un saludo igual, un saludo grande ya al querido país vecino del Ecuador, y dice, ¿qué tipo de tejido es el ovario? Pues, si nosotros vamos desde el segmento embrionario, pues presenta en este caso el origen ectodérmico y mesodérmico. ¿Listo? Entonces, vamos desde lo que es el epitelio superficial, que prácticamente es un epitelio cúbico simple, que ya había mencionado a un inicio, y la parte del estroma que es tejido conectivo, ¿no? Que es justamente tejido conectivo, denso y irregular en la mayoría, ¿listo? A diferencia de lo que es el segmento medular, que es tejido conectivo laxo, ¿listo? Entonces, ese tipo de tejido. Sobre todo, de manera funcional o fisiológica, pues tenemos que saber que el tejido cortical es funcional desde el punto de vista endocrinológico y citocrino, por lo tanto, ¿no? Bien. Bien, muchas gracias también por los comentarios. Realmente es importante y quedo muy agradecido con cada uno de ustedes, sobre todo por
los comentarios muy constructivos que realizan y las preguntas también desde el punto de vista que ustedes lo han podido apreciar. Y si han apreciado justamente esta ponencia, en una próxima pues estaré tomándolo muy en cuenta cada una de las nociones que presentan ustedes. Bueno, pues sin otro particular y si no hay ninguna otra duda más, les agradezco bastante su gentil atención, pues estaremos viéndonos, si todo marcha bien y Dios quiere, pues en una próxima ponencia. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, que tengan una maravillosa noche. Un saludo cordial desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, para cada uno de ustedes. Y bueno, que la pasen bonito.